amigos, ¿cómo están? Saludos nuevamente desde Cochabamba, Bolivia. Hoy conversando con mi tocayo y amigo Jonathan Hunter. En este momento él está en los Estados Unidos, pero bueno, Jonathan ha crecido como misionero en Ecuador, también ha servido como misionero en Costa Rica, y él está graduándose del seminario Gordon Conwell con una maestría en estudios bíblicos y se está yendo a Escocia para hacer su PhD, su doctorado en teología, ¿verdad? Y, Sí, y, Nuevo Testamento. y el Nuevo Testamento, exactamente. Jonathan es además profesor de lenguas bíblicas, específicamente de griego bíblico. Él ha enseñado en el seminario de Costa Rica y también ha sido asistente de griego bíblico de la clase de griego bíblico en Gordon Conwell durante 4 años. Entonces, realmente es un gusto y un privilegio hablar con él sobre este tema tan importante que es por qué aprender idiomas bíblicos, qué beneficios trae el entender, el poder acercarse a la palabra de Dios en griego y en hebreo. Tal vez la charla nos enfoquemos un poco más en el griego, pero vamos a hablar también de lenguas bíblicas en general. Entonces, Jonathan, gracias por darte el tiempo. Es realmente un gusto poder conversar. Me olvidé mencionar cómo nos conocimos. Bueno, estuvimos en una clase de ética juntos y también Jonathan fue el asistente de docencia en la clase de griego que yo también pasé en el seminario de Gordon Conwell. Así que básicamente él también fue mi instructor de griego, porque realmente pasamos mucho más tiempo a interacción con el asistente que con el docente en sí. Así que muchos de mis fundamentos del griego bíblico son gracias a Jonathan y al tiempo que le ha dedicado a poder aportar a la formación de griego bíblico de muchos de nosotros, de los estudiantes de Gordon Conwell. Así que, y me olvidaba, perdón, Jonathan es casado con su esposa y tiene 3 pequeños y bueno, todos ellos también juntos sirviendo al Señor y prontos a irse todos a Escocia para acompañarlo en esta nueva etapa de formación teológica y ministerial. Ahora sí, creo que no me olvidé nada. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. ¿Y qué te parece? Si quieres mencionar algo más acerca de ti que me haya olvidado antes de entrar en el tema. No, creo que está todo bien, Jonathan. De verdad es un gusto pasar este tiempo contigo y con la audiencia del podcast y estoy emocionado de conversar acerca de las lenguas bíblicas en el ministerio y en la vida cristiana. Muchísimas gracias, excelente. Entonces vamos a la primera pregunta, tal vez la más obvia, la más básica y la más importante. ¿Por qué? Habiendo tantas traducciones, habiendo tanta facilidad hoy en día y siendo tanto sacrificio, porque estudiar el idioma bíblico no es algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué estudiar el idioma bíblico? ¿Por qué aprender idiomas bíblicos? ¿Qué hace que este Sí, esfuerzo valga la pena? ok. Sí, buena la pregunta. Eh, bueno, para comenzar, para que si alguien no sabe, hay tres lenguas bíblicas en que está escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el lengua griego del dialecto koiné. Y el Antiguo Testamento, la mayoría está escrito en hebreo y un porción pequeño en arameo, Arameo. arameo, gracias, sí. Español es mi segunda lengua, no la primera, pero ahí vamos poco a poco. Pero ¿por qué aprender idiomas bíblicos? ¿Por qué aprender griego? ¿Por qué aprender hebreo? Son las dos principales que aprenden alumnos de la Biblia. Y sencillamente, una traducción es algo muy valioso. Una traducción en español, en inglés, en francés, cualquier lengua, es algo muy valioso porque nos da acceso a la palabra de Dios en nuestras idiomas primarias, ¿no es cierto? Especialmente súper bueno para niños que pueden leer también, jóvenes, adultos, mayores. Pero cada traducción es en sí una interpretación. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, si usted lee algo en uno de los evangélicos, tal vez una historia de Jesús, y yo le pregunto, ¿qué quiere decir esta historia?
Usted observando en su Biblia española, va a estar observando varias cosas, quizás la gramática, quizás el contexto, y usted me va a empezar a decir el significado de la historia. Y lo que usted me cuenta en ese momento, en ese rato, es una interpretación. Y todos nosotros estamos interpretando la Biblia real, la realidad. Lo importante de aprender idiomas bíblicos es que cada traducción en sí representa una interpretación de otras personas. Entonces, no es decir que no la podemos confiar en sí, pero si alguno de verdad quiere estar en el texto, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y ver qué es lo que escribió Pablo, qué es lo que escribió Mateo o Isaías, sin tener entre usted y el texto una vela, por decirlo así, vas a tener que aprender los idiomas. Porque si no, siempre estamos enfrentando la interpretación de una persona, pero siempre no es de una persona, pero un comité de personas que están decidiendo cómo traducir algo desde el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. También existe la realidad que, como fueron escritos en otros idiomas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, la manera en que presentaron las historias, la manera en que escribió las cartas Pablo y Pedro y los demás, forma parte del mensaje de nuestra Biblia. Entonces, si por un lado aprendemos idiomas bíblicos para interactuar directamente con el texto, por otro lado también aprendemos lenguas bíblicas por perdón, se me fue la palabra. Por saber y encontrar mejor la forma exacta en que fue escrita esos pasajes. Una tercera razón por aprender idiomas bíblicas es que hay bastantes herramientas para alumnos de la Biblia y esas herramientas varían en su utilidad, pero también varían en lo que tiene que conocer uno para usarlo bien. Es como un maestro que está construyendo una casa o algo así. Y bueno, todos pueden usar un martillo, ¿no es cierto? Pero hay otras herramientas que ocupan un conocimiento, una especialidad para operar varias herramientas. También para alumnos de la Biblia hay herramientas súper útiles, pero ocupa un nivel de conocimiento técnica para interactuar con esas herramientas. Así que ahí tenemos una tercera razón para aprender idiomas bíblicos. Excelente. Una cosa muy interesante y muy importante que mencionabas es el hecho de poder acercarnos al texto sin un intermediario, ¿verdad? Y esto es tan profundo y tan importante, porque siempre que leemos una traducción, las traducciones son un regalo de Dios, son una bendición, porque hacen la palabra de Dios masiva, de alcance para todos en una Exacto. gran diversidad de idiomas, pero no dejan de ser, no deja de haber un paso más del texto en el idioma original al texto en el idioma traducido. Hay una fuente intermedia, ¿no? Que es un traductor, un equipo de traductores, y por lo general ahí se añade un intérprete más, porque normalmente aprendemos la palabra por medio de la enseñanza de alguien, ¿verdad? Entonces, yo tengo el texto original, tengo la traducción, tengo la persona que lee y explica la traducción, y finalmente tengo el receptor del mensaje. Tengo básicamente 4 niveles de interpretación para ahí. Y cuando uno puede acercarse al texto bíblico en su idioma original,
pues de alguna manera está reduciendo esos niveles a por lo menos tratar de acercarse al texto directo, hablarle directamente al autor o más bien dejar que el autor le hable a uno. Y esto Exacto. es increíblemente importante, increíblemente valioso. Y bueno, un poco lo mencionaste, pero esta es una pregunta también interesante, porque habiendo tanto software bíblico ahora y habiendo tal diversidad de traducciones, nuevamente, ¿por qué hacer este esfuerzo? Si yo puedo al final invertir en logos, por ejemplo, por decir una Ujú, cosa, y logos ya me lo traduce. Yo agarro ahí y me muestra las palabras bíblicas, o más tradicional, me compro una concordancia Strong, busco los numeritos y encuentro ujú, ahí la palabra griega y todas sus acepciones. ujú, Y ujú. entonces, ¿para qué aprender griego si el griego está ahí? Es lo que muchas personas dirían. Ok. Tal vez podrías explicarnos un poco la diferencia en acercarse al texto entendiendo que tener estas herramientas como un intermedio. Excelente, sí. Bueno, la primera parte de su pregunta fue acerca de las traducciones, que tenemos bastantes traducciones. Y quizás es exactamente por la razón que tenemos tantas traducciones que debemos estar como maestros, por lo menos, en las idiomas bíblicas. Porque em, no concuerdan todas las traducciones en todas las especificidades de la traducción. Por eso existen varios, porque una traducción intenta acercarse a la palabra de Dios de un ángulo, otra traducción de otro ángulo, otra traducción de otro ángulo con varios metas y varios intentos. Eso es algo valioso saber cuando uno está buscando comprar una traducción de la Biblia, saber cuál es la meta, cuál es el intento de los traductores que produjeron esta traducción. Y a veces los traductores eh, uno puede encontrar, perdón, un pasaje y los traductores no están de acuerdo de cómo traducirlo. ¿Qué hace uno en ese momento? Escoge lo que prefiere. Ok, supuestamente eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que el predicador está predicando acerca de un tema o algo y está viendo varias traducciones y escoja lo que más le parece para su tema. Pero si verdaderamente quisiéramos o queremos vivir debajo de la autoridad del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento también, de las Escrituras, eh, es preferible poder ir al original para no poner nuestra opinión encima del texto, pero que el texto va formando nuestras opiniones. Y si estamos trabajando solamente con traducciones, eso se pone muy difícil, imposible, porque ¿cómo puede uno discernir las razones por lo cual lo traducieron diferentemente? Ahora, usted preguntó también acerca de los softwares de la Biblia, como Logos o Accordance Perdón, que antes de entrar a esta segunda parte ok. de los softwares, pensaba, si tuvieras alguna experiencia, algo que te venga a la mente de cómo conocías un pasaje bíblico, una idea, y al estudiar, por ejemplo, el griego y acercarte al texto griego, algo que te marcó, llamó la atención y al leer un pasaje y era, wow, esto nunca lo había visto en mi traducción en español o en inglés. Ok, ok. Bueno, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, creo que es el capítulo 5, donde Pablo está escribiendo acerca de las pruebas que enfrentó en su tiempo. Perdón, segunda carta a los Corintios, versículo 4.
Y yo tengo aquí la traducción Nueva Biblia de las Américas y dice lo siguiente, empezando en versículo 8, y dice afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ok, este pasaje yo he escuchado desde la niñez, algo que siempre me parecía muy lindo, que siempre cuando la vida le coge y le echa al suelo, uno se levanta y sigue adelante, ¿no es cierto? Algo así siempre me daba el punto de vista, la opinión de que este pasaje se hablaba. Estaba predicando en este libro, en esta carta, y llegué a este pasaje y empecé a hacer mi exégesis desde el griego y estudiando las palabras, estudiando cómo estaba formado este pasaje. Y me di cuenta que aquí tenemos una fórmula donde tenemos un positivo y tenemos después un negativo. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Y estas palabras, las partes negativas, corresponden exactamente con maldiciones o juicios de Dios hacia su pueblo, que encontramos en el pacto, en Deuteronomio y en el Éxodo. Entonces, y lo que Pablo está diciendo aquí no es que cuando nos echamos al suelo, que nos levantamos y todo bien, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que aunque están afligidos en todo, Pablo y sus compañeros, no son agobiados por Dios, aunque perplejos, no desesperados, es una mala traducción, quizás desesperado, abandonado, mejor, no abandonado por Dios, perseguidos, pero no abandonados, ahí está mejor traducido el otro, derribados, pero no destruidos. No es que no están destruidos por sus circunstancias, pero que no están destruidos por Dios. O sea, lo que está pasando a Pablo no es un juicio de Dios. Más bien entramos al versículo 10, donde dice, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. O sea, las persecuciones que están enfrentando Pablo y sus compañeros, no es que Dios está infeliz con él y le está juzgando. Eso fue la acusación de algunos en Corintio en su tiempo. Más bien es la muerte misma de Jesús que están llevando en todos estos lugares donde están enfrentando problemas y animosidad de los ciudadanos de las varias ciudades que andaba, para que con el propósito que la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo mismo está dando testimonio que aunque todas estas cosas pasan, como la muerte de Jesús es como llevarla, en un sentido, la muerte de Jesús en su cuerpo físico, pero a la vez el Espíritu dando vida, que igual en el mismo cuerpo están mostrando la vida de Cristo. Eso para mí fue increíble, porque nunca lo había entendido. Una de las partes, Jonathan, que de hecho yo no sabía hasta que llegué a Gordon Conwell, es que en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento es traducido desde el hebreo. Y muy bien, excelente, lo prefiero así. Muchas veces cuando los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, refieren al Antiguo Testamento, ellos mismos usan una traducción en griego.
Fuera lo mismo si yo estoy hablando con usted ahorita, estamos conversando en esta charla en español y yo estoy refiriendo a un pasaje en este capítulo de 2 Corintios, pero no le estoy leyendo en griego porque no me vas a dar, qué difícil que si alguien no sabe griego que no van a saber lo que está pasando. Y tampoco es necesario que yo voy traduciendo todo en el momento. Hay traducciones, ya existen, en el mismo para Pablo también. Entonces, muchos de los autores del Nuevo Testamento, cuando ellos refieren al Antiguo Testamento, refieren a la traducción. Entonces, a veces no podemos ver eso en nuestras Biblias porque quizás la palabra es un poco diferente. Y no es que el mensaje es diferente, pero no puede, se hace más difícil hacer esa conexión que Pablo está refiriendo a Salmo 22, por ejemplo, en el versículo 9, perseguidos pero no abandonados, refiriendo a Salmo 22. Uh-huh. Quizás eso le ayuda Sí, un poco. me parece no solo increíble la profundidad, sino un muy lindo pasaje para ejemplificar esto, por dos razones que mencionabas. La primera es porque a veces predicamos un pasaje de la traducción, entendiéndolo de cierta manera que tal vez el lenguaje de la traducción permite, Uh-huh. pero si regresamos al idioma original, entendemos que si bien el lenguaje lo permite, la intención del autor no es esa. Exacto. Y eso se entiende realmente regresando al lenguaje original. Uh-huh. Y un segundo punto que es tan importante, es uno de los énfasis de Gordon Conwell que a mí me gusta mucho y que lamentablemente, sobre todo creo que en círculos evangélicos, a veces se pierde, es la continuidad o la conexión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Uh-huh. Los autores bíblicos del Nuevo Testamento no están sacando, como se dice en español, cosas del sombrero, no están inventándose cosas, sino que ellos realmente están jalando mucho del Antiguo Testamento y aplicándolo a sus circunstancias, a su vida y a la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento. Y en el español es una tarea virtualmente imposible encontrar esas conexiones. Uh-huh. O por lo menos, si uno tiene una Biblia con muy buenas referencias, tal vez encuentre la cita, pero va a ser muy difícil encontrar no solo la cita, sino la conexión en el lenguaje, cómo los autores del Nuevo Testamento están realmente citando, parafraseando el Antiguo Testamento y aplicándolo. Y Uh-huh. eso influye mucho en la teología. ¿Por qué? Porque al perderse eso, se pierde una teología del Antiguo Testamento que es muy importante y que informa el pensamiento cristiano. Sí. Entonces, realmente mucho que escarbar ahí, ¿verdad? Y en ese hermoso ejemplo que nos dabas de qué es lo que Pablo realmente está queriendo decir Uh-huh. versus qué es lo que tal vez podemos entender con una lectura sencilla de la traducción. Y ahí es un mundo de diferencia. Y hay un mundo de profundidad que también perdemos ahí. Uh-huh. Entonces, por eso quería un ejemplo y sé que te agarró en curva, pero muchas gracias porque nos ayuda a ilustrar lo que estamos hablando. Sí, no, excelente, está muy bien. Sí, y yo creo, otra vez, quiero afirmar, si alguien está viendo este video, que sí, uno no tiene que saber las lenguas bíblicas para ser un buen cristiano, ¿no es cierto? Cristo nos ama, murió por nosotros, sin griego y sin hebreo, y nos da perdón por nuestros pecados y podemos vivir todas nuestras vidas comprometido a Él, sin griego y sin hebreo, dando gloria y honra a su nombre y al Padre, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Por los que tienen la responsabilidad de un pastor, un maestro, responsabilidad em, que tiene en parte de sí ser teólogo para su eh, contexto inmediato, ahí estamos hablando de otra cosa, porque es muy fácil malinterpretar pasajes y a la misma vez
usar la autoridad del Espíritu Santo por medio de las Escrituras para demandar algo de otras personas. Y debemos estar muy, muy, muy cuidadosos con eso, aún teniendo las idiomas. Un pensamiento nada más que quería compartir ahí. Correcto, ¿no? Y me encanta ese pensamiento y quisiera ese pensamiento dejarlo un momento ahí, porque es un punto al que quisiera volver antes de concluir la charla, pero Perfecto. no quisiera olvidarnos y dejar abierto el tema de los softwares bíblicos brevemente, porque no llegamos ahí Ajá. y me encantaría un poquito, nuevamente mencionar por qué aprender los idiomas bíblicos, siendo que hay tanta cantidad de softwares ahora y la facilidad de ya sea comprar softwares caros como Logos, hay softwares más accesibles o por último Ujú. páginas gratuitas en Internet que nos dan el texto griego, yo no lo entiendo, pero ahí me lo traduce y puedo más o menos armar mi propia cosa, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué eso no es suficiente? ¿Por qué hacer el esfuerzo de aprenderlo? Ok, sí, buena pregunta. Tengo tres pensamientos que voy a compartir lo más rápido posible. Uno es, los softwares son una herramienta, otra vez. Es una herramienta súper útil, muy, muy poderoso en lo que puede cumplir, eh, muy capaz. Reduce el volumen de bibliotecas que uno quizás en su tiempo tenía que tener. eh, pero en mi imaginación estoy viendo un arquitecto que tiene años de experiencia y, y se va a la mesa, al escritorio para empezar un proyecto. Y entra un joven o un amigo, cualquier edad, y dice, yo también puedo. Ok, vos también podés, ¿qué? ¿Qué es que puedes hacer? No, yo también puedo diseñar un proyecto porque yo veo las herramientas que tú tienes, yo también ando con las mías. Mira, tengo aquí lapicero, tengo el papel correcto, al nivel correcto, y voy a mostrarle cómo yo también puedo realizar un diseño de un edificio. Ok, en ese sentido nosotros podemos bien saber que no tiene que ver con las herramientas, la habilidad que tiene el arquitecto, ¿no es cierto? El conocimiento del arquitecto va mucho más allá de herramientas. Ok, eso es el primer pensamiento. Segundo pensamiento tiene que ver con, bueno, si usted solo quiere agarrar el Logos, digamos, el software Logos, y se pone el puntito ahí acerca de una palabra y le da el griego y también le da una traducción. Entonces usted ahí va notando que esta es la traducción de esta palabra y va al siguiente y está notando que esta es la traducción de esta palabra. ¿Para qué? Mejor seguir usando las traducciones que fueron por lo menos usado por eh, eh, profesionales que tienen bastante experiencia en esto. Si uno nada más quiere saber qué es la palabra en griego, casi no le va a servir para nada. Tiene que también tener el conocimiento, pero aún con el conocimiento de cómo manejar, tiene que tener el propósito de por qué voy a usar este software. Y eso nos introduce una pregunta aún más grande. ¿Para qué estudiar la Biblia? Estamos hablando de idiomas o traducciones, original o traducción, idiomas o no idiomas, pero la pregunta que quizás estamos olvidando es ¿para qué estamos intentando esto en el primero? Entonces, dependiendo de cómo uno responde a esa pregunta, eh, va a cambiar el punto de vista de para qué usar las traducciones, para qué una palabra en griego,
para ponerlo en el sermón, en la prédica, para que suena muy, muy chiva, como decimos en Costa Rica, tan chiva que puede usar el griego de poner una palabra ahí o ver la cantidad de veces que se asoma. ¿Para qué? Tenemos que tener un propósito. Podemos acumular conocimiento, podemos acumular estadísticas, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? Y eso me trae al último pensamiento, que es eh, los softwares no pueden realizar lo que es más importante, eh, el estudio en lenguas originales. Y eso es que con suficientemente griego y hebreo, lo que uno puede hacer es captar el pensamiento y seguir el pensamiento de un autor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre por el Nuevo Testamento por el momento, ¿ok? Las cartas de Pablo, que escribe Pablo, son muy difíciles, aún en traducciones, especialmente en traducciones. Y yo recuerdo cuando hace unos 5 o 6 años antes que empecé en el seminario, yo estaba preparando un sermón, un prédica, y estaba en una de las cartas de Pablo, y quizás fue Romanos, no recuerdo cuál fue. Pero siempre yo lo que quería hacer es hacer mi propio estudio y después ir a un comentario para ver cómo salió. Y yo me senté, eran como unos 6 versículos, 7 versículos o algo. Y por 4 horas yo me senté ahí intentando a captar lo que quería decir Pablo en esta carta. Y después de 4 horas yo no tenía ni una idea. Jonathan, le cuento que y empecé a decir, es muy difícil. Si uno puede leer y sacar algo lindo, algo bonito, ¿ok? No estoy diciendo que no puede ser, pero si uno quiere saber qué es el argumento de Pablo en esta ocasión, y yo trabajando en inglés, en mi primer idioma, no podría captar. Ahora, parte de eso es porque las traducciones no pueden soportar eh, oraciones tan largas como usaban en griego. Podrían usar oraciones larguísimas en griego. Nuestras traducciones siempre lo ponen en más accesible. ¿Ok? Um, pero sin poder saber lo que estaba pasando, dónde estaba entrando a otro nueva parte, si este participio es, si este verbo en la traducción es un participio, es un indicativo, si estamos hablando de un imperativo de tercera persona que no tenemos en español ni en inglés, pero sí existe imperativos en tercera persona en griego, y las conjugaciones. Conjugaciones son un parte importantísimo del griego y en las traducciones se los cambia por todo lado. Ok, pero ¿quién va a buscar cuáles conjugaciones se ocupan o se usa, cuáles conjugaciones usa Pablo si solamente está queriendo ver qué significa esta palabra? Ok, es otra meta enteramente. Es una meta de saber cómo formulaba Pablo este pensamiento, cómo lo puso en el papel de su día, por decirlo así, y, y por qué lo comunicó así y no de otra manera. Y intentando acercarnos a eso, nos da, no, nos trae más cerca a lo que el Espíritu Santo nos está comunicando en el Nuevo Testamento. Eh, y eso sería la tercera. No podemos seguir el camino del pensamiento del autor con buscar esta palabra y esta palabra y esta palabra. Es como un arte más que una ciencia. Exacto, es excelente. Mientras comentabas, me vino a la mente una,
una figura, una casi caricatura del turista con su diccionario, Ajá. que llega a otro país y camina por la calle con el diccionario y trata de hablar a las personas con el diccionario y es imposible. Es imposible porque el encontrar las palabras y su significado no sirve para entender un concepto, una idea idiomática, Ujú, ¿verdad? ujú. Eh, Hay una canción incluso muy popular, ya un poco antigua, en YouTube, que se llama Qué difícil es hablar español. Y es un colombiano, el otro amigo, no me acuerdo de dónde es, que hacen toda la canción explicando los diferentes usos del idioma de un lugar al otro, ¿verdad? Ajá, 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 Y una palabra tan sencilla como fresa, porque en la parte norte de Latinoamérica la fresa es una fruta, es el strawberry. ajá, Pero en la ajá, parte sur de Latinoamérica esa fruta se le llama frutilla, ajá, ¿no? Y fresa se refiere a una persona un poco delicada o de alto estatus, entonces eh, cambia mucho el uso de un lugar a otro. Y ajá. eso también en el idioma bíblico es interesante descubrir las frases, cómo ciertas expresiones bíblicas significan algo y Ujú, ciertos autores prefieren expresarse de una u otra manera. exacto. Y nos ayuda a ingresar a la mentalidad del autor y a Ujú, vivirlo como qué es lo que está describiendo, qué es lo que está diciendo, la fuerza misma de lo que el autor quiere comunicar. Por lo menos lo que pasa en español con la Reina Valera, que es la traducción más común, es que ujú. es una traducción muy poética, ¿no? Sí. Un español muy lindo, pero a Ujú, veces le quita la fuerza de lo que el autor bíblico estaba diciendo, porque a veces el autor bíblico intencionalmente quería ser sarcástico o craso en su forma de ajá. expresarse y al castellanizarlo lo vuelven como una poesía. Y Ujú, entonces te da otra idea del pensamiento, del sentir del autor al momento de expresarse, ¿no? exacto. Entonces, y eso el software y el encontrar las palabritas no te lo va a revelar. Se tiene que entender el idioma. Sí, eso me trae a la mente algo similar a esa religión antigua, el gnosticismo, Sí, donde uno está buscando por lo que uno buscaba fue un conocimiento escondido, secreto. Y si encontramos en esta palabra y hacemos, podemos ver en el griego, tenemos algo como algo de secreto que podemos extraer de una sola palabra. Y no es decir que estudios de palabras no pueden ser útiles, pero sí es decir que tampoco se puede buscar el mensaje del Nuevo Testamento palabra por palabra. Tiene que ser oración por oración, párrafo por párrafo, quizás carta por carta y libro por libro. excelente. Y al sacarlo a la fracción de una oración más pequeño que se pueda, que sería una palabra, eh, no hay nada escondido espiritual que vas a sacar de esta sola palabra. Esa palabra tiene que ser junto a las otras palabras y esa oración tiene que ser junta con el párrafo. Si no, estamos un poco perdidos. Estamos buscando algo que no nos va a servir casi nada. Suena bien, Ujú. y tiene la apariencia de ser muy espiritual y uno puede estar ahí y, qué bien esa observación. Pero si no es un concepto que sale del Espíritu Santo en su contexto, hey, eso nada más es algo lindo que uno encontró. Y personalmente yo quiero más que eso, no estoy satisfecho con eso. Exacto. Se nos va a ir la hora y no quisiera dejar al aire esta última pregunta que es tan importante que ya la mencionabas muy de pasada antes. Eh, ¿Quién puede estudiar el idioma bíblico, griego, hebreo, arameo, cualquiera? ¿O para quién es beneficioso? Creo que la respuesta es para todos. Sin embargo, podemos hacer una pequeña división entre quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque es lógico que la mayoría de los creyentes
por diversas razones de la vida, no van a tener acceso, el tiempo, la capacidad de dedicarle a los idiomas bíblicos. Y como bien decía Jonathan hace un momento, Dios igual nos usa, Dios igual nos habla, Cristo se glorifica en nosotros. El idioma bíblico no es una necesidad de la salvación, tampoco es una necesidad para ser testigos de Cristo al mundo. Entonces, no es que aquí se está diciendo que si no sabes el idioma bíblico eres un cristiano de segunda categoría o Dios no te puede usar, nada por el estilo y nada más lejos de la verdad. Pero hay un grupo de personas en la iglesia quienes, a mi modo de ver, y no sé si estás de acuerdo conmigo, tienen una responsabilidad ante el Señor de capacitarse en estas cosas. Y son justamente aquellos que se ponen al frente de la iglesia para interpretar la palabra, para entregársela a la iglesia, ¿verdad? Y rápido me lleva a pensar en Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla de que Dios ha dado como regalo a la iglesia algunos ministerios, ¿no? Algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Y termina su idea Pablo diciendo, para que no sean llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por cualquier nueva corriente de enseñanza. Ujú. Y me lleva a pensar de que Dios ha puesto en la iglesia líderes, resumiéndolo, cuyo mayor función es edificar el cuerpo en una sana doctrina para que el cuerpo no se pierda por todas las novedades que aparecen. Y entonces siento que esas personas sí tienen una responsabilidad ante la iglesia y ante el Señor de hacer el esfuerzo de capacitarse en las lenguas bíblicas, por lo menos en el griego, que tal vez es la más básica y funcional de las tres, ¿no? Pero si se pueden las tres, muchísimo mejor. No sé qué pensamientos tienes al respecto de esta última pregunta. Sí, Jonathan, estoy de acuerdo contigo en eso. Um, lo que quisiera comentar primero es que no es tan difícil que uno no puede hacerlo. ¿Ok? Su grupo que pasó por Gordon Conwell, en menos de un año se aplicaron a estudiar algo, mientras que tenían quizás todos en el grupo menos uno. Creo que, bueno, ninguno de ellos eran estudiantes a tiempo completo. La mayoría de personas en nuestro grupo que tuvimos en la clase, creo que todos tenían un trabajo a tiempo completo adicional a su clase. En su lugar, en su puesto fue pastor. Había otro pastor, había otras personas que trabajaban en oficinas, en varias capacidades. Y, y por un año estudiamos juntos, practicamos. No fue fácil, pero pudimos lograrlo. Y con esfuerzo, con consistencia, fuimos y lo hicimos. Toda la gramática principal en un año. Es difícil, pero no es tan difícil y no es imposible, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos como un obstáculo que no podemos pasar. Y lamentablemente no eso es tan lejos de la verdad. Cualquiera persona que tiene las ganas, si usted es joven, si usted es mayor, si usted trabaja en telecomunicaciones o electricidad, si usted trabaja coleccionando basura o como abogado, ¿por qué no, por qué no encontrar una forma e intentarlo por lo menos? Es algo que todos podemos aplicarnos si tenemos interés, si tenemos la gana. Así que todos podemos, si todos los que tienen la gana, es accesible. Ahora, yo estoy convencido más cada día que los que estamos en posiciones de enseñanza, los que estamos en posiciones de trabajar en teología y los que estamos en posiciones de liderazgo en espiritual, por lo menos a nivel a la iglesia,
No estoy diciendo esto por alguien que está enseñando a niños en primaria y secundaria, pero tenemos que estar en las escrituras, en los textos originales. No hay otro. ¿Por qué digo eso? Porque uno de los beneficios de estudiar la palabra en sus lenguas originales es que nos hace ir más lentamente en nuestro estudio y nuestra lectura, porque cuesta más por el principio. Vamos a tener acceso a los documentos de los apóstoles en su lengua. Y si queremos, mira, nuestra cultura alrededor está en ruinas. Está cayendo, es como un edificio que fue abandonado hace 50 años y que es peligroso entrar porque algo le va a caer encima. Así es la cultura en este mundo alrededor de nosotros. Necesitamos más ahora que en los últimos cientos de años. Necesitamos gente. Necesitamos pastores, líderes, necesitamos gente en las sillas que pueden abrir sus Biblias, gente que va a interactuar con el texto y que están interactuando con el mundo afuera de las paredes de la iglesia, afuera de la comunidad de la iglesia. Necesitamos gente que puede interactuar con otras enseñanzas que se están multiplicando más rápido que uno puede imaginar, para si alguien llega y con una enseñanza que la teología que tenemos sea tan práctica, teología del trabajo, que si uno va a su trabajo, que va armado con qué es la teología de mi trabajo, qué es que voy a hacer, que mi trabajo es haciendo, trabajando en electricidad, por ejemplo, es realizar la obra de Dios en este mundo. Necesitamos gente que puede guiar a los cristianos de hoy en servir a Dios en sus contextos del inmediato. ¿Por qué? Porque el mundo nos está discipulando. El mundo nos está enseñando. El mundo está discipulando a nuestros hijos. El mundo está enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cómo a obedecer sus principios y sus valores. Es una guerra en que estamos enfrentando ahorita por varios años, bastantes años ya, pero ¿cómo vamos a seguir liderando a nuestras congregaciones, a nuestros compañeros? ¿Cómo vamos a seguir animándoles si no tenemos la capacidad de interactuar directamente con las escrituras? Lo difícil en eso quizás es que cuesta encontrar dónde aprender más allá del primer año quizás. Muchos seminarios no requieren ya las lenguas bíblicas. Muchos seminarios observan que mejor sería capacitar a pastores, a ministros, que hay que capacitarlos en varias maneras de realizar el ministerio práctica diaria. Y hay mucho que hacer día al día, ¿no es cierto? Entonces hay valor en eso hasta un cierto punto. Y también dicen muchos seminarios que es que la gente no la usa. Enseñamos el griego y el hebreo y no la usa. Y yo estoy convencido que no la usa porque no tienen suficiente griego y hebreo para ser útil. Si lo más que uno tiene es 2 cuatrimestres de griego, casi para qué le sirve eso. Uno tiene que ir más allá y seguir en los mismos estudios por otro año, otros 2 años, lo que sea, para que tiene la capacidad de interactuar con el texto
juzgar los comentarios, juzgar las traducciones, que no puede hacer uno con 1 año y 2 años de griego. Toma poco más de tiempo, pero analizar argumentos en comentarios, en entrevistas, en predicaciones que uno vea en línea, en líderes de nuestras propias iglesias que ocupan contabilidad, es algo, de hecho, todos ocupamos eso. Sí, entonces, pastores, líderes, su rol es ser teólogo en su contexto primario, en su contexto inmediato, y para eso requeremos interactuar directamente con los textos originales. Excelente, creo que esa es una excelente manera de cerrar esta charla. Me quedo con lo que decías, el mundo está discipulando a nuestros hijos y nosotros tenemos que ser quienes discipulan a nuestros hijos y también en general a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y si no tenemos fundamentos sólidos, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, pero no es inalcanzable, no es imposible y realmente el beneficio es demasiado grande. Y también lo que está en juego es muy grande, porque está en juego el mismo entender que uno tiene de la fe, de la palabra de Dios, del caminar con Dios. Entonces es fundamental para los líderes cristianos, los líderes eclesiales, el dedicarle el tiempo y el esfuerzo a esta labor que es formarse en el idioma bíblico y ponerlo en práctica, ponerlo en uso. No solamente tenerlo en la repisa como un diploma de algo que hice, sino si uno valora la palabra de Dios, va a valorar estas herramientas para acercarse a la palabra de Dios. Muchas gracias, Jonathan, por este tiempo, por esta charla tan enriquecedora, tan esclarecedora. Realmente oramos por ti, por tu familia, por tu ministerio, por esta nueva etapa en lo que va a ser el PhD en Escocia y que realmente sea una puerta más, un paso más que Dios abra para que después pueda llevarte a otros lugares, Dios mediante, de vuelta a Latinoamérica. Amén. Para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo aquí en la región. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos pensamientos tan profundos. Te dejo la última palabra. Que Dios... Ok, sí, no, bueno, ha sido un placer, Jonathan. Gracias por invitarme y a comentar esto. Usted sabe ya que esto es algo que llega mucho a mi corazón porque me ha impactado tanto y por ver a lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. Yo creo que es algo muy urgente que la Iglesia de Cristo está acercando más y más a la palabra que nos dio. Entonces, animo a todos los que puedan, los que le da el interés a buscar formas de aprender griego, hebreo. Empieza con griego, eso sería mi griego y español. No son diferentes, pero no tan diferentes que se imagina. Más cercana creo que es el griego al español que el inglés al español. Entonces, si uno ya ha aprendido inglés o se ha intentado un poco aprender el inglés, el griego es más parecido. Pero sí, ¿por qué no? Y si no es para ti, entonces pues igual, pasa tiempo en su Biblia. Cada día, un salmo, un proverbio en la mañana, quizás un poco de historia en la noche. Pasa tiempo con sus niños. Tenemos que ser gente de la palabra, pueblo de la palabra de Dios, como hijos de Dios. Así que muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. No se olviden suscribirse, darle un me gusta y dejarnos sus comentarios. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima charla. Hasta luego.